Hola familia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Cuídate con Luis Hidalgo. Como ya sabéis, ese espacio que gracias a FibraNet Televisión nos deja entrar todas las semanitas en vuestra casa a daros un poquito la tabarra en base a lo que ya sabéis que es mi pasión, que es la nutrición humana y la dietética. Desearos que hayáis tenido unas fiestas maravillosas, que hayáis disfrutado de la familia en estas festividades de Semana Santa y fiestas de la región de Murcia. Y bueno, espero que os hayáis cuidado, y si no habéis cuidado, que va a ser de lo que vamos a hablar hoy, veamos cómo empezar, qué pasitos tenemos que empezar a hacer, por qué no tenemos que tener la alarma y con qué tenemos que llevar cuidado. El programa de hoy, la verdad es que, como he hablado muchas veces, que gracias a Víctor, que lo dividimos por secciones para hacerlo más entretenido, y él, que se trabaja mucho el tema de noticias y alimentos de temporada, pues creo que ha quedado chulo, así que también espero que lo disfrutéis. Os doy las gracias a todos los que nos veis todas las semanas, y a FibraNet y a Víctor por ser la estructura y las manos necesarias para que esto salga adelante. Bueno, ya sabéis que podéis seguirme en redes sociales, bien vía Instagram, Facebook, poniendo Luis Hidalgo, sale mi nombre y saldrá el logo de la clínica. Y bueno, ahí os dejo mi teléfono para los que queráis pedir cita. Tengo un centro en Archena ya 23 años y... 23 años. Hizo el 17 de marzo, 17 de marzo, vale, no me acuerdo. Y bueno, estoy en Archena, en José López Guardiola, ya todo este tiempo, y espero estar el doble de tiempo más. A todos los que me seguís y a todos los que nos preguntáis por ahí, también os doy las gracias, porque la verdad es que este tipo de trabajo se disfruta muchísimo, pero como hemos dicho en otras ocasiones, se trabaja. Entonces, claro, cuando alguien te dice, mira, que te he visto por la tele, que te he visto, pues nos hace mucha ilusión, porque en realidad la finalidad es esa, es llegar a vuestra casa y contaros 4 cositas que os puedan ayudar en vuestro día a día. Como hemos dicho en el programa de hoy, pues vamos a hablar de una noticia que es de bastante interés. Y bueno, luego seguiremos con la vuelta de vacaciones. Hicimos todos los escenarios posibles a los que nos podíamos enfrentar, a los escenarios de me cuido un poco, me salgo un poco, no me he cuidado nunca y no me voy a cuidar ahora en fiesta, o sí llevo cuidado y quiero continuar ese cuidado. Así que yo creo que vimos todos los escenarios y ahora vamos a intentar tratar esos escenarios. Así que arrancamos con las noticias cuando a Víctor le parezca. Nos vemos en un segundo. Ya sabéis que desde Cuídate con Luis Hidalgo siempre hemos abogado por un consumo de alimentos responsables y sostenibles, ¿no? Dado que somos conscientes del desperdicio alimentario. Se estudia, ¿no? Y durante los últimos años se ha visto que se están desperdiciando millones de kilos de comida anuales, ¿no? Y por eso cuando hacemos programas de administración de recursos, por ejemplo, tuve el honor de preparar una serie de acciones formativas junto con Cáritas para explicar a personas con exclusión social cómo podían aprovechar la compra para hacer esa compra pues más responsable, ¿no? Para intentar economizar. Desde aquí, desde Cuídate con Luis Hidalgo, hemos hecho varias veces programas de cómo podéis optimizar vuestra compra, ¿no? Y es una noticia que sí nos ha llamado la atención, que es referente a una normativa que se impuso el año pasado. Vamos a ver la noticia. Y de lo que te hablaba en la noticia era que el año pasado se puso una normativa que se hablaba del desperdicio alimentario que había en los supermercados, ¿no? Dando un margen, dado que esa ley se aprobó en 2025, pero se dio un margen de un año para que los distintos supermercados pues la pusieran en vigor, ¿no? La ley básicamente pues trata de intentar reducir ese desperdicio alimentario, ¿no? Los alimentos que se me vayan a caducar, pues le intento dar algún tipo de salida para que
se pueda en cierta manera aprovechar pues por la población en general, o bien en concordancia con distintos tipos de empresas que se dedican pues tipo, no sé, me ha salido tipo Cáritas o tipo Jesús Abandonado, distintos tipos de comedores que ofertan a la gente pues comidas, ¿no? A llegar a un tipo de acuerdo por una reducción de precios para dar estos alimentos que tengan una caducidad más cercana, para que puedan sustentar de alimento a personas que realmente lo necesiten. A mí me parece una idea fabulosa, porque es cierto que de hecho se ve, ¿no? Antes se veía, no sé si se ve ahora, porque los propios trabajadores de los supermercados, los alimentos tienen unas líneas y tienen unas fechas que tú puedes, o que tú te fijas como trabajador, de alimentos que tú tienes que retirar antes de que caduquen, ¿no? Y se eliminaban en esos días. Entonces, claro, eso era una idea tonta que yo muchas veces, o como sabéis la confianza que tengo de hablar con vosotros, lo hablaba con mi mujer, ¿no? Le decía, digo, ¿y por qué no? Estos alimentos que se quitan unos días antes de caducar, no se bajan rápido, por ejemplo, ahí a Cáritas, y se les da a la gente que los necesite, porque el lácteo es muy demandado. Es cierto que se reparta de forma responsable, digo, pero si todavía no están en fecha de caducidad, si todavía no suponen un riesgo, digo, pues en lugar de descartarlos, pues se les puede dar, ¿no? Y aquí es donde te armas en los distintos tipos de vías, ¿no? ¿Por qué no se hacía efectivo? ¿Por qué no se tiraba? Y claro, es donde te ves las dos caras de la moneda, ¿no? Yo he tenido muchas veces mucha relación con directivos de distintos tipos de supermercados que no pienso nombrar, pero que es cierto que la técnica que había antes de tirar a la basura, pues también habían distintos tipos de trabajadores que podían aprovecharse de eso, ¿no? Entonces, claro, llegábamos. Si yo trabajo en un supermercado y tengo que quitar los yogures 3 días antes de los que caduquen, pues llegaba y los tiraba a la basura, pero le hacía 3 nudos a la basura y luego llegaba alguien con el que yo había hablado y se los llevaba. Mucha gente se iba a los supermercados que no tenían problemas económicos para poder adquirir las compras, y como sabían que esa comida se tiraba, llegaban y la adquirían, ¿no? Incluso ya se veía a gente, ¿no? Que eso me lo han dicho a mí gerentes de supermercados, a gente que en apariencia no tenía problemas para comprar alimentos, y los tenía otra que sí, pero otra que no. Entonces, claro, en estas tesituras en las que te ves que te estás aprovechando de un sistema, pues entonces se tomó la determinación de decir, pues no vamos a tirar nada, ¿no? O llegar a algún trabajador de algún supermercado, pegarle un golpe a un detergente o pegarle un golpe a un alimento y es un envasado de tomate y rompes 3 tomates y claro, ese alimento tú lo puedes descartar, entonces lo descartas, lo tiras y luego viene alguien, lo recoge y se lo lleva, ¿no? Alguien que tú has hablado con él previamente. Claro, en estas tesituras, pues en las que ya empieza a afectarse sobre el producto directo, pues se tomó la determinación de descartar los alimentos, pero claro, podemos llegar un poquito más allá y podemos regular la situación para que se puedan distribuir estos alimentos en la gente que verdaderamente los necesita, ¿no? Y eso es lo que se intentó hacer el año pasado y entra en vigor a partir de ahora. Y ahora esperemos que los supermercados pues sean responsables y efectúen esto. ¿Por qué? Porque ahora mismo comprar es carísimo. Nosotros llegamos a hacer nuestro tipo de compra y la lista de la compra no ha aumentado un porcentaje considerable en los últimos meses. Entonces, claro, es cierto que sí se ven alimentos que se reduce el precio, pero son alimentos que lo hablaba con Víctor, que a lo mejor tienen un día de caducidad. Entonces, claro, si yo veo unos tomates que bajan el precio y me van a caducar mañana, pues igual no los compro tampoco, porque si me los voy a comer en 2 o 3 días... Pero bueno, si me urge o quiero que se consuma, no quiero que tal, sí puedo adquirirlos, ¿no? Pero a esta gente que no pueda permitirse el lujo de hacer una compra, ni a veces ni saludable, ni una compra en general, pues si se le puede facilitar de alguna manera el que pueda adquirir ese tipo de alimentos, pues mejor que no descartarlos y desperdiciarlos, ¿no? Luego se van a tomar otro tipo de medidas y otro tipo de medida que se toma es o hacerlo, pienso, de comida, bueno, meterlo para comida animal o disponer de distintos tipos de aplicaciones en los que se pueda adquirir estos alimentos a un precio bastante más económico, ¿no? Yo creo que es una buena solución a este desperdicio alimentario que se tiene por parte de los supermercados.
Desde los mercados de abasto se lleva haciendo mucho tiempo, ¿no? Tú vas a comprar a primera hora de la mañana y cuando vas a última hora de la mañana el precio no es exactamente el mismo. Yo tengo una anécdota siempre que eso me pasó en Cádiz, y es que llegué por la mañana temprano al supermercado y había carabineros por 96 euros el kilo. Y cuando terminó la mañana, porque los que ya me conocéis sabéis que soy un sandunguero, entonces pues yo me hice amigo de la mujer del puesto de pescado, maravilloso, o sea, un mercado de abasto, el de Chiclana, de la Frontera, que había 12 puestos de pescado y no olía a pescado. O sea, de lo fresco que estaba, era espectacular. Y en uno de los puestos que compraba atún, pues fui a comprar carabinero y me dijo, espérate al final de la mañana. Dice, no te lo lleves ahora si los vas a cocinar a las 2 de la tarde, pásate a las 2 menos cuarto que, esto, sí, que han bajado de precio. Dice, y seguro que me queda alguno. Y justo había bajado de precio una barbaridad. Quien quiere llevarse calidad de producto, compra por la mañana, compra más caro, elige él, pero que se puede hacer una compra más económica si te espera a lo largo de la mañana, ¿no? Y los supermercados hacen eso. Lo que pasa es que el acercamiento a la caducidad es extremo. Entonces, claro, como digo, en muchas ocasiones nos puede servir, pero en otras ocasiones igual no nos sirve tanto. Entonces, llevando a cabo este tipo de medidas, pues acercamos un poquito más a que esta estadística, por ejemplo, de obesidad, que aunque había disminuido en líneas generales en la región de Murcia, según el último estudio Aladino, sí había aumentado en personas con problemas de exclusión social, pueda acercarse más a una dieta equilibrada, una dieta sostenible, ofreciendo pues que esta alimentación sea más variada con esta disminución de los precios. Es una buena noticia y, como digo, pues espero que se lleve a cabo de forma responsable, de forma continua, y sí ayude de verdad a la gente que lo necesita. Y bueno, pues ya terminando de esta sección de las noticias, vamos a nuestro tema principal, que es ¿y ahora qué hacemos después de las fiestas de Semana Santa y más festividades? Qué podemos hacer y cómo intentamos poner solución a lo nuestro. Así que, como lo que os digo, ¿no? Nos vemos en medio segundico. Hasta ahora. Y bueno, familia, que yo sé que hay muchos que lo habéis hecho bien en estas fiestas y habéis tenido un consumo responsable. A ver, han sido fiestas y hay una cosa que hacemos siempre en Cuídate con Luis Hidalgo, y es no juzgar. Comentamos, pero no juzgamos, como el juego este viral de las redes sociales, que empieza con cachondeo y luego al final empiezan con peleas. No, nosotros es cierto que no juzgamos nunca a nadie. No nos gusta juzgar, ¿no? Como decías, ¿no? No juzgues si no te gustaría ser juzgado, pero es cierto, ¿no? Y una de las cosas buenas que tiene en este caso, de las muchas cosas buenas que puede tener el catolicismo, ¿no? Es que te enseña este tipo de cosas. No te hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, obviamente, nosotros no vamos a juzgar. Cada uno en estas vacaciones ha hecho pues lo que le ha venido buenamente en gana. Ha habido gente que sí le ha apetecido mantener una rutina, se ha salido un poco estos días, haya gente, y ahora está otra vez con su rutina, con su buena rutina, haya gente que no tenía la buena rutina, los escenarios que decía al principio que se trataban, y ahora tampoco se ha tenido, pero a partir de ahora sí le apetece cuidarse, respetarse y cambiar esos hábitos. Y ha habido gente que no ha tenido ningún tipo de problema, quizá pudiera ser que Viernes Santo, como ya sabéis que de hecho aquí no sé en el resto ya nos lo comentáis, en el resto de la región cómo lo lleváis, pero aquí en Archena el Viernes Santo el aperitivo es sagrado. Pero ya no solo el aperitivo, la tarde-noche, muchos van a ver la procesión, otros llevan la procesión porque se han bebido a Estrella de Levante y llevan la procesión implícita dentro de ellos, pero es una fiesta que se tiene muy arraigada. Entonces hay gente que igual se ha salido un poco en ese aperitivo de Viernes Santo, un poquito quizá el Domingo de Resurrección, y no le hace falta absolutamente nada porque como ya tiene el hábito arraigado, pues no hay ningún tipo de problema, dado que, como ya sabemos y hemos comentado, pues pasan cierto tipo de cosas. O sea, si yo como más de la cuenta un día, pero luego sigo manteniendo un hábito, los propios mecanismos corporales son reguladores. ¿Qué no tenemos que hacer? Pues
si tenemos un buen hábito y comemos mal un día, no estar pesándonos, primero, no estar pesándonos todos los días. Espero que eso sí no lo hayáis hecho, porque es echaros piedras a una mochila. Eso pasa mucho con gente que está a dieta, ¿no? Está a dieta y te controla, además de los controles que llevas de pesos semanales o bisemanales con vuestro dietista nutricionista, que espero que cuando hagáis métodos dietéticos vayáis a un dietista nutricionista, dado que, o a un médico, ¿no? Dado que ellos son las personas que pueden, según la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que esto no lo digo yo, lo dice la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, puede hacerse cargo de tratamientos dietéticos específicos, ¿no? No a personas que se anuncian como gurú, que no tienen ningún tipo de titulación y os puede afectar de forma negativa, sobre todo si tenéis algún tipo de patología. Pues no sé, existen dietistas nutricionistas que tienen formación universitaria, existen también los técnicos superiores en dietética, que son también profesionales que tienen conocimiento en la nutrición humana y en la dietética, y luego existen complementos que se pueden tener, ¿no? Pues, por ejemplo, pues puede ser un coaching nutricional, pero un coaching nutricional que no ha estudiado nutrición no es un dietista nutricionista y no está habilitado para poner régimen alimentario. O alguien que haya hecho un módulo de TAFAR o CAF, ¿no? Ciencia de Actividad Física y Deporte, incluso hace un máster en nutrición, tampoco puede poner tratamiento dietético. No son másteres, los másteres no son habilitantes de la propia profesión, por mucho que se vea en CEAC, en CCC, CEAC o CCC, no quiero hablar de las empresas como mal, ¿no? No CEAC y CCC, son empresas que hacen curso a distancia, siempre lo asumimos que son las mismas, pero bueno, hay muchísimas empresas a distancia que te dicen trabaja como dietista nutricionista en X tiempo, y no te habilita tampoco con la profesión, te habilita para ejercer la profesión el grado o antes diplomatura universitaria para trabajar de dietista nutricionista, dado que nuestra denominación, al igual que los ópticos optometristas son los que hacen el grado en óptica, al igual que los dentistas son los que hacen el grado en odontología, pues el dietista nutricionista es aquella persona que hace el grado en nutrición humana y dietética. Pues cuando vaya a vuestro dietista nutricionista con vuestro tratamiento, uno de los errores que se suelen cometer, y es por preocupaciones, pesarte todos los días, ¿no? Que es a lo que vuelvo antes. He vuelto al tema de antes, después del rollo que os acabo de soltar. Y aquí sí que voy a mandar un abrazo a mi amigo Marcos Cervantes, que cuando me ve muchas veces por la calle me dice: Luis, una de las cosas que me llama la atención es que te vas, pero luego vuelves. Digo, si es que ya sabes, Marcos, que yo me lío, pero luego lo importante no es liarse, sino saber desliarse. Pesarse todos los días, al fin y al cabo, hace que tu preocupación aumente, ¿no? Poniendo al peso por encima de los como objetivo principal. Por eso muchas veces hemos hablado desde el programa que la dieta que te diga pierde este peso en este tiempo no es del todo correcto, porque uno se pone o se debe de poner en un tratamiento dietético con la finalidad de cambiar o mejorar su hábito. Todo lo demás va a venir solo, pero si tú mejoras y cambias tu hábito, descubres que con una alimentación sana y equilibrada te vas a encontrar mucho mejor, puedes alcanzar un peso, o sea, lo demás, los objetivos secundarios, que en cierta ocasión tú puedes ver los primarios, pero los objetivos secundarios pues se llegan a cumplir también. Entonces, claro, de nada te sirve estar pesándote, de nada te sirve comer un día mal y al día siguiente pesarte. ¿Por qué? Porque eso te puede llevar a otro segundo error que se puede cometer en estas ocasiones, que se llama la compensación. Pues no he cenado, yo he comido más de la cuenta y no he cenado. Digo, si no tenía hambre, pues genial, pues hay un día que hayas comido más de la cuenta, te hayas empachado, si estás en un proceso dietético y por la noche no cenas, pues no tienes hambre, pues genial. Pero ahora bien, si has comido más de la cuenta y tienes hambre por la noche, cena. No tienes por qué, la comida nunca en la vida tiene que ser un sufrimiento, eso lo hemos dicho muchísimas veces. Entonces pues cena. ¿Que quieres hacer una cena más liviana para tú sentirte mejor? Genial. Pero no quiero que te sientas culpable por haber comido más de la cuenta y que sobre todo pasemos hambre. El sentimiento de hambre, no pensás que por pasar más hambre vaya a perder más peso. No funciona así el cuerpo. El hambre simplemente es un mecanismo de respuesta que le hace falta comer, pero no es a que estás quemando más.
No cuanto más hambre tienes, o una sensación de hambre repentina, no va a hacer que porque no comas en ese momento vaya a perder un montón de peso. No es una sensación buena el hambre. Y como ya hemos dicho aquí en Cuídate con Luis Hidalgo, comer es algo placentero y algo que se tiene que disfrutar. Hemos llegado, hemos disfrutado de comida, de cierto tipo de alimentos que se puede disfrutar al igual de comer verdura, como ya lo hemos dicho muchas veces, con esas cremas de verduras que se pueden hacer, esos arroces con cosas, esa pasta, esos guisos, esos potajes que tenemos en nuestra región, bueno, y en el panorama nacional tan maravilloso. Pues también existen otras comidas, otros alimentos de los que se puede disfrutar, como pueden ser los paparajotes, como pueden ser los matasuegras, como pueden ser los churros. Se puede disfrutar de todo tipo de comida, siempre y cuando sepamos cómo tenemos que administrar esta comida, y por eso estamos aquí, ¿no? Y ahora, pues, queremos intentar mejorar nuestros hábitos. Pues os voy a empezar dando unos tips súper sencillitos. El primero es, si vemos en una revista, pierde 5 kilos en 2 semanas, no te compres la revista, no te compres la revista. Si ves a un influencer en internet que dice pierde grasa y conviértela en músculo en X tiempo, no lo siga, no va así, la cosa no va así. O no sé, objetivo 10 días, pierde tal en X tiempo. No. Dieta nominativa, tampoco. Esto no es tan difícil, no tenemos que llegar a sufrir tanto. Tanto sin ser especialista o sin tocar el tema del ejercicio físico demasiado, como no me gusta tocar, no me gusta que se hablen de las cosas que no son del campo de la nutrición, al igual que yo no hablo de metiéndome en campos más terrenos, más pantanosos, como hablar de otras profesiones, pero se sabe, ¿no?, que los profesionales que se dedican al deporte saben que el ejercicio físico es algo que ha de convertirse en un hábito, y que ese hábito te va a ayudar y que se ven los beneficios, pero poco a poco, no intentando llegar a un nivel Dios en 2 semanas, porque no merece la pena, porque casi seguro te va a lesionar. Entonces, cambios paulatinos, progresivos y continuos. Te ayudo a cambiar tu hábito. Vale, el compañero que empiece así, te lo compro. No hay milagro, no sufras comiendo, también te lo compro. ¿Por qué? Porque en realidad la dieta, es verdad que antes era dieta 1625 tal, y todos los procesos dietéticos van cambiando, al igual que la pirámide alimentaria va cambiando, y convirtiéndose cada vez en modelos alimentarios más flexibles, no más adaptables, porque no gasta lo mismo una persona de 150 kilos y 30 años que una persona de 140 kilos y 70 años, y hay que trabajar distintos tipos de nutrientes, cómo se administran, si está haciendo ejercicio, depende de cada persona. Otra de las cosas que también os digo es no os comparéis, no compararos entre tu pareja y tú, porque tu pareja tiene unas condiciones genéticas y tú tienes otras. Entonces no hay que compararse nunca. Simplemente lo que hay que hacer es intentar mejorar estos hábitos. Y para mejorar estos hábitos, pues si no queremos sufrir, una de las indicaciones básicas que se da, pues es a varias comidas al día, ¿no? Que las tengas contabilizadas sí es interesante, que sean 4 o 5 comidas cada 2 horas, comer algo, y que no sean 20 veces las comidas. Sí que es cierto que si no son 5 comidas al día y son 6, no pasa nada, si tenemos que partirnos, porque a lo mejor desde que desayuno hasta que como pasa mucho tiempo. Y cómo distribuyo eso, de ese habla el concepto de esa dieta flexible. Podemos partir un almuerzo por la mitad, y si a lo mejor te levantas a las 6:30 de la mañana, desayunas, luego llega a media mañana y comes algo, y no vas a comer hasta las 3 de la tarde, si te has tomado media mañana algo desde las 6:30, te lo tomas a las 9:30, a las 10, pues a las 12:30 te puedes tomar también algo, y luego, pues si comes a las 2:30, pues ya está, que por lo menos haya una partición de alimentos. Y luego aparte también controlaros a qué época del día pues podéis llegar a tener hambre. No, Luis, yo es que ceno, y desde que ceno hasta que me acuesto pasa mucho tiempo, no pasa nada, comete la fruta después. No, ¿qué necesidad tienes de sufrir tantísimo si a lo mejor cenas a las 8 y te acuestas a las 12? Ya sabéis lo típico básico, ¿no? Que se habla en órdenes generales, de intenta evitar las pantallas, vale. Todo eso que también digo que al 100% no es mi campo y no me voy a meter, pero si cenas a las 8
y te va a costar a las 12, pues si a las 10 te quieres guardar una piececita de fruta y te lo tomas con una infusión, ya sea templada, caliente o fría, ahora que viene ya daremos ideas de infusiones frías cuando empiece el calor, que empiece el calor no, ya ha empezado y no tiene pinta de dejarnos. Daremos ideas para distintos tipos de infusiones que por lo menos, pues, no sé, aunque calóricamente no aporten demasiado, pero sí que es cierto que como un recurso para tomarte algo que esté rico y demás, pues te lo comas con tu frutica por la tarde y noche. Si esa frutica lleva fibra, te aumenta la saciedad y por lo menos se hace más llevadero. Y no tenemos por qué tener estas sensaciones de hambre que se tengan que tener. No seguir a los gurús, llevar un orden de comida, intentar aprovechar las frutas que vienen ahora, que hoy en alimentos de temporada empezamos con una de las primeras frutas de hueso que me encantan, y empezar a aprovechar estos alimentos de temporada que nos van a llegar, como frutas con mucho agua y demás, para evitar las deshidrataciones, disfrutar de la comida, intentar ser realista a la hora de elaborar los distintos tipos de menú, de elaborarlos, es decir, a mí me gusta cocinar y tengo tiempo para cocinar. Me hago una paella de arroz y pollo. Luis, quiero comer arroz y pollo, pero no tengo tiempo para cocinar. Pues cubilete no es la mejor opción, pero es una opción. Cubilete de arroz al microondas o el arroz que viene en bolsitas congelado, lo terminamos de cocer o lo terminamos de hacer en el microondas, que se puede hacer perfectamente. Hay miles de recetas de cómo hacerlo, y nos hacemos una pechuga de pollo aliñadita con cosas, una pechuga de pollo con un chorro de limón, y le picamos hierbecitas que tengamos o hierbecitas que ya vienen picadas, y nos hacemos un arroz con cosas o un cuscús con cosas, y lo hemos hecho súper rápido. No tenemos tiempo de poner unas lentejas a remojo, pues lentejas en conserva, intentar que no lleven demasiados conservantes, y ya tenemos otra idea de cómo comer legumbres. Esas legumbres trituradas con especias, pues podemos hacer algo parecido a un hummus o incluso en una ensalada. Hacer de que nuestra alimentación, pues al ser flexible, pero pueda estar dentro de un equilibrio. Será así como podemos llegar a alcanzar un buen hábito, y será así como podemos intentar empezar a ser realistas y a cuidarnos y a respetarnos. Si tenemos un peso que está muy elevado, no tenés prisa en perderlo, porque todo lleva su tiempo y has llevado un tiempo comiendo, y ahora tienes que tener un tiempo en el que tengamos que tener esa pequeña recesión alimentaria, y adaptarnos. Y también, si tienes unos hábitos desastrosos, que existe gente, mucha más gente de la que pensamos, que no come nada de fruta, que no come nada de verdura, que solo le gustan los ultraprocesados. Tener una cosa clara, y es que también existen los compañeros psicólogos que os pueden ayudar en este camino. Lo digo porque tenéis que daros cuenta de que tenéis que cambiar el modelo alimentario, y hay que cambiarlo. Tú quieres mejorar tu hábito, tienes que cambiar tu modelo alimentario, primero porque somos seres omnívoros y necesitamos comer alimentos de origen animal y de origen vegetal, y tenemos que comerlos porque los necesitamos. Es cierto que existe la suplementación, pero esa suplementación se toma mejor por medio del alimento y lo vas a disfrutar más. Entonces es mucho mejor que empieces a educar tu paladar, porque el paladar se puede educar. Trabajamos mucho con niños, y cuando trabajamos con adultos que quieren cambiar su hábito, funciona, pero tenéis que tener en cuenta que no podemos llegar a un dietista nutricionista y decir: me da igual lo que tú me digas, yo no voy a comer verdura, no voy a comer fruta, no voy a hacerte mucho caso, necesito los viernes, los sábados y los domingos para comer lo que me dé la gana, que lo hemos visto, que os digo, lo vamos a hacer otro día de programas, Víctor, de cosas curiosas. Y quiero llegar a un peso adecuado. Y yo respondo muchas veces: para eso está Lourdes, que es una virgen, que igual te puede ofertar el milagro. Tenemos que tener claro que cambiar en los hábitos nos va a ayudar a mejorar, y es algo bueno. Y porque sea algo bueno no tiene que ser fácil del todo, pero tampoco tenemos que pintarlo extremadamente difícil. Seguro que vuestro dietista nutricionista os echa una mano, y hacemos poco a poco, como decimos, con cambios paulatinos y progresivos y continuos, sin echar, y luego cuando echamos la vista atrás y veáis y os propongáis que de verdad podéis llegar a hacerlo, en muchas ocasiones los pasos que deis siempre van a ser a positivo. A lo mejor pasa un mes a alguien y que tenga unos hábitos desastrosos, por eso digo que no hay que comparar, y empieza a comer bien, y ya coma de todo, y a lo mejor hay una persona que necesite 3 o 4 meses.
Aquí cada persona que se dedique su tiempo en intentar cambiar, pero ese cambio os va a venir genial. Y poco más que decir hoy referente a cambio alimentario. Hemos vuelto de vacaciones y vamos a empezar a trabajar. Ya las siguientes semanas lo haremos un poquito más específico, pondremos algún ejemplo de menú y como siempre para ayudaros a mejorar vuestro hábito. Y vamos con una sección que me encanta, como hemos dicho, que es la de alimentos de temporada. Así que cuando Víctor quiera, hasta ahora. ¿Qué? Estaba diciendo ahora mismo a Víctor, qué seco ha quedado. Cuando quieras, Víctor. Ha aparecido un híbrido entre Colombo y Joaquín Sabina. Nada, pues como ya sabéis, alimentos de temporada, y ya sabéis que soy muy tonto. Alimentos de temporada, que es uno de los alimentos que me encanta, o sea, uno de las secciones del programa que me encanta. Y vamos a empezar a hablar de un alimento que, fíjate, los años que la gente se ha puesto a dieta y todavía sigue siendo un alimento tabú, porque todavía me lo sigue preguntando la gente, ¿pero se puede comer patata uno estando a dieta? Y claro que podemos comer patata. Así que vamos a empezar hablando de nuestra patata. Madre mía, cómo se nota cuando llegas y consumes patatas que están recién cogidas, esas patatas nuevas, esas patatas que dependiendo de la variedad que tengamos, os digo, algunas son más óptimas por la cantidad de almidón que tenga para poder freír, para poder cocer, porque la cantidad de almidón determina mucho, ¿no? Una patata que tenga una cantidad de almidón grande, ¿no? Cuando se echa en un guiso, que como ya sabéis, a ver, aquí la palabra suena fea, pero yo he oído muchas veces chiscarla, es que hagas clac, ¿sabes? Y le metes el cuchillo a la mitad, tiras para arriba y arrancas, ¿no? Así se supone que suelta mayor cantidad de almidón y para un guiso va genial, porque cuando ese almidón cae, espesa, ¿no? El almidón de maíz o la maicena, como ya lo sabéis todos, es un espesante, pues con la patata también nos puede actuar de espesante. Patatas que tienen menos contenido en almidón, pueden ser más óptimas para la fritura. De todas formas, hay que lavarlas bien para quitarle esos restos y para que no aumente la capacidad de retención en el aceite. Pero bueno, la patata, pues qué decir de ese alimento que es tabú en cualquier tipo de dieta, cuando yo siempre lo digo, y de hecho ahora, mira, podemos ver en su equilibrio nutricional, en su balance nutricional, que tiene alrededor de 77-80 calorías, dependiendo, ¿no? Es muy parecido a las calorías que tiene el pollo. Lo que pasa es que son calorías completamente distintas, en este caso, las fuentes de carbohidratos, ¿no? Sí que se asociaba el poco consumo de patata a dietas que tenían un mayor origen proteico, porque esto en cantidad de proteína no tiene mucho, grasa apenas tiene, ¿no? Tampoco se caracteriza por su fibra. Es cierto que ahora se ve mucho el consumo de la piel. Aquí yo siempre digo que cuidado, que cuando vayamos a consumir las patatas con la piel, las lavéis bien. Y las lavéis bien es que tengáis algún cepillito de casa que frotarlas bien, porque muchas veces se fumigan o se le echan tipos de polvo que no va a ser agradable comérselos. Referente a la patata, antes de hablar de sus propiedades nutricionales, una cosa, porque se ha visto últimamente lo de la patata, la acrilamida y sustancias que pueden llegar a ser cancerígenas. Entonces, cuanto más tubérculos tenga, más acrilamida a la hora de freírla. Una fritura que se haga sin que el aceite esté tremendamente caliente va a generar menos cantidad de acrilamida. De todas formas, ya sabemos que la patata hay muchas formas de gestionarla y que ahora ya, pues con estas freidoras de aire que las tienen muy poco tiempo hechas, pues se recomienda por encima de la fritura. Si vais a hacer patatas fritas, lavarla y secarla bien, y aceite de buena calidad, y tampoco tenerlo expuesto una larga temporada y observando esa fritura para que no se tueste demasiado, porque eso también es riesgo de obtener este tipo de productos que va a ser más cancerígeno. Pero vamos, para mí la patata es un alimento top, y es un alimento top porque tiene muchas propiedades, ¿no? Y nos ponemos a ver una de ellas. Por ejemplo, cuando se habla, ¿no?, de estos probióticos, prebióticos, flora intestinal, bacterias lácticas, bacterias que te ayudan a cumplir cierto tipo de funciones, pues la patata tiene una cosa que se llama almidón resistente, ¿no? Nosotros hacemos una patata, la cocemos, luego dejamos que se enfríe y se crea ese almidón resistente. Ese almidón resistente es un sustento de las bacterias colónicas que te van a ayudar muchísimo a cumplir las funciones digestivas de tu organismo.
Entonces, por eso siempre digo que cuando se haga patata, si la vas a hacer cocida o para una ensalada de patatas cocidas, que la cuezas el día de antes y la pongas en la patata después. Y si podemos comerla al día de después, perfecto, cuando la vayamos a comer fría. Porque una vez bajamos la temperatura de estos 60 grados aproximadamente, se crea este almidón resistente, que es un probiótico espectacular. Nos da energía, nos ayuda a obtener energía de forma duradera por el tipo de hidrato de carbono que tiene. Entonces tiene que formar parte de nuestra dieta sí o sí, ya sea en parte de guiso, como digo, la podemos poner como guarnición en nuestra freidora de aire, o la podemos tomar cocida, que está tremendísimamente buena. A mí me gusta cuando la cuezo, pues ponerle un poquito de pimienta, es costumbre que tengo. De aquí mando un beso a una tía mía que le hacía una receta que no se veía mucho. Me gustaba, es verdad que la comía poco, pero me gustaba. Y era que las cocía en aceite, lo que se viene llamando confitarlas. El sabor es espectacular. Claro, calóricamente también te digo que son muy potentes, pero está espectacular si algún día queréis probarlas de una forma distinta. Pero tened en cuenta que el nivel calórico es más alto. Así que, pues, yo en mis dietas pongo guisos, pongo legumbres en las que está incluida la patata. Así que, y ahora que viene buena cosecha, intentar aprovecharla y disfrutarla. Y bueno, pues dentro de cuando hemos tocado, siempre hablamos primero alimento de que sea pues un hidrato de carbono complejo, alguna verdura, luego metemos algún pescado y luego metemos o carne, o hemos metido alguna receta y luego metemos fruta, ¿no? Y de pescado lo estoy hablando con Víctor, digo, vamos a hablar de lugar de alimento, ¿no? De algo que se hace con pescado, ¿no? Y la gente se consume muchísimo y cada vez se ve más la tendencia, ¿no? Por esa gran aparición de los buffets que venden a gran cantidad o paga cuanto y come cuanto pueda, que es el sushi, ¿no? Que es un alimento que se lleva consumiendo miles de años, pero ahora otra vez se ha vuelto a poner de moda, ¿no? De hecho, me lo pregunta mucha gente siempre. Nosotros vemos el color blanco del arroz y ya creemos que el sushi, como lleva pescado, y de golpe nos va a la cabeza a que comer pescado no lleva calorías, y el arroz, si es blanco, no lleva calorías, y me preguntan, oye, pero yo he cenado sushi, pero que soy hipocalórico. Nada más lejos de que sea hipocalórico, como vamos a ver ahora. Pero es sano el comer sushi. A ver, primero y principal tenemos que tener en cuenta el aspecto que me lleva a la seguridad alimentaria, y es que tenemos que tomarlo ultra congelado para intentar evitar la contaminación bacteriana y descongelarlo por los canales que es adecuado, ¿vale? Entonces, claro, si lo hacemos así, lo hacemos bien, dentro del marco de una dieta equilibrada se puede tomar perfectamente. El arroz lleva una cocción que luego se le añade vinagre de arroz y luego se le puede añadir un poco de azúcar para intentar luego también que la mezcla pues adquiera cierto tipo de texturización. Pero se puede comer sushi perfectamente, lleva un pescado azul, o lleva también, incluso ahí le mete el aguacate, ¿no? Con su grasa saludable, pero también llevamos cuidado. ¿Por qué? Porque si nos metemos en su composición nutricional, vemos que aproximadamente, dependiendo del pescado que lleve, ¿no? Estas calorías, 150 calorías, pero si lleva salmón o lleva ventresca de atún rojo, se sube ese nivel calórico. Y estamos hablando del sushi más purista. No estamos hablando de tempurizado, no estamos hablando de cremas de queso por encima, que eso es más moderno. Eso ya es sushi con cosas, ¿no? Entonces, claro, si le metemos más alimentos que lleven más calorías, pues evidentemente o mayonesa o salsa, pues va a aumentar su poder calórico. Estamos hablando de un sushi en el que sea, por ejemplo, pues un maki de atún o un maki de salmón o algún futomaki. La parte más simple y en la que se cuida el producto a mí es la que más me gusta. Pero no nos estamos metiendo en rebozado con quicos, con panko, con foie, y en ese aspecto no me estoy metiendo porque es verdad que el valor calórico se dispara. El otro día vi uno que lo intentaban hacer con arroz integral, por el tema de la fibra, pero claro, es arroz. El hidrato de carbono que tiene es un hidrato de carbono complejo sin fibra, porque se suele hacer con un arroz en el que se le limpia mucho el almidón, pero es un arroz blanco. ¿Por qué? Porque luego el almidón que suelta en cocción ayuda a que sea pegajoso. Entonces, claro, si no lleva ese almidón, si se le pone en integral, es más difícil que se quede pegajoso. Entonces, hacer un sushi con arroz integral y subirle la fibra, complicaete. El contenido en grasas y en proteína varía, ¿no? Dependiendo del tipo de pescado que usemos para hacerlo.
Y también dependiendo de cómo vaya, ¿no? Como digo, el más purista, no nos estamos metiendo en maceraciones con soja, ni nos estamos metiendo en maceraciones en salsas picantes, ni en mantequilla, ni en cositas. Simplemente el más purista aproximadamente 150, 200 calorías, puede ser que lleve alguna masiva tempurizado, o sea, no es un plato hipocalórico. Y ya os digo que a ver, una pieza de sushi pues te puede pesar perfectamente unos 25 gramos. Eso lo tenemos por 4 piezas, ¿vale? 4 piezas sí serían aproximadamente, dependiendo también del tamaño en el que la hagan. 4 o 5 piezas, si es más chico podría llegar a 6, pero que llegara a esos 100 gramos. Víctor, ¿puedo contar que...? ¿Sí? Vale. Víctor me da permiso. Víctor el otro día hizo un reto personal de a ver cuántas piezas de sushi se podía comer, sin ir en un ayuno ni estar entrenándolo. 35, 30. Me corrige, lo siento, Víctor. 39, pues alrededor de 40 piezas, una menos, 39 piezas a 20 gramos cada una, poniéndole 20 gramos, pues son 78, ¿no? Sí, 78, que son 780 gramos. 780 gramos de sushi que se comió Víctor. Que si vamos a redondear 800 por multiplicar por 150, pues 8 por 5, 40, 1250 calorías aproximadamente. Víctor se tomó, pero bueno, Víctor está súper fuerte. Que a ver, lo piensa, si estamos teniendo en cuenta esos 150, si no había temporizado, si no había con salsa, había con todas estas cositas, Víctor, alguno que otro cayó. Bueno, a ver, no es algo hipocalórico. O sea, es que quiero que se tenga en cuenta que puede cubrir necesidades diarias. Una cena de sushi en la que digas me voy a poner fino filipino puede llegar perfectamente a esas 2000 calorías. Entonces, no se tiene en cuenta, pero si nos vamos a sus propiedades nutricionales, es cierto que si hablamos de ese sushi más purista, pues la grasa que tiene es poliinsaturada, ese hidrato de carbono complejo que te oferta el arroz, los antioxidantes que pueda llegar a tener o la carga mineral que pueda llegar a tener estos pescados, pues puede entrar dentro de ese marco. También ese almidón resistente por ese arroz que se enfría, al igual que pasa con la patata, está dentro de un perfil de una alimentación que pueda llegar a ser saludable, pero no llegar a pensar que es hipocalórica. Se puede disfrutar perfectamente de comer algo de sushi. Yo siempre digo también de meterle alguna ensaladita primero. Y bueno, si algún día queréis ir al buffet y pegarte la tripada, pues va un día, ten en cuenta que el estómago te puede resentir, pero bueno, pues lo hacéis y ya está. Pero no llegar a pensar que hoy he comido algo hipocalórico y me he puesto finísimo de sushi, porque no es así. Pues estamos hablando de ese aceite esenciales que es el omega 3, estamos hablando de ese arroz que nivel calórico tiene. Y por último, después de hablar del sushi, que a mí personalmente me encanta, y si se lo dais a probar a los niños chicos, lo vaya a averiguar también, porque he hablado con Agustín, que es su hijo, bueno, ya sus hijos son más adultos, pero a mis nenas les encanta también. Cada vez es más tendencia y se ve que hemos adquirido un hábito, que es este tipo de alimentos que podía entrar dentro del marco de una dieta equilibrada con un consumo responsable y que está bastante rico. Y ya vamos a empezar a hablar de nuestras frutas, y ya tocamos una de mis épocas favoritas del año, porque hay una explosión en variedad de frutas, ¿no? Y empiezan estos frutos de hueso, y quien nos da la entrada a estos frutos de hueso es el níspero. Aunque es cierto que se empiezan a ver algunos albaricoques, pero es el níspero el que siempre nos ha dado esa entrada, ¿no? Con ese color tan espectacular, con ese árbol tan bonito y ese sabor tan característico que tienen los nísperos. Que dependiendo de cómo lo cojas, es curioso, pero es una fruta que puedes llegar a amar y a odiar al mismo tiempo de un mismo árbol, ¿no? Tú te comes un níspero que tiene un sabor intenso y un dulzor tal, luego a lo mejor te lo comes, no ha empezado a convertir esa acidez en azúcar y te lo comes y parece que estás guiñando el ojo, porque se te meten las cuencas de los ojos para adentro, se te erizan hasta los pelos del cuerpo cuando te estás comiendo uno tremendamente ácido. Pero si lo cogemos en buen estado de maduración, y aquí tenemos la suerte que por la zona de Murcia, del Levante, hay unos nísperos espectaculares, gozamos de un alimento que
que primero, si nos vamos a su composición nutricional, podemos ver que no es un alimento tremendamente calórico, es una fruta que tiene una buena cantidad de hidratos de carbono, también tiene una buena cantidad de fibra y te está ofertando 47 calorías a los 100 gramos, que eso es poco, o sea, es bastante, es la mitad prácticamente de lo que puede llegar a tener un plátano. Y entraría dentro de nuestra media de calorías de frutas medias, que podemos tomar aproximadamente unos 200 gramos por ración, y que se puede tomar, podemos llegar a aprovecharlo incluso en verano, trituradito y tomado como una especie de helado granizado. También tiene una buena cantidad de zumo. Si nos vamos a sus propiedades nutricionales, vemos que tiene un buen contenido vitamínico, que también tiene función antioxidante. No es una de las frutas más indigestas que hay, el contenido en fibra es un contenido medio, y también, pues como digo, tiene un buen contenido en agua. Como hemos dicho en varios programas, ese contenido acuoso te va a ayudar mucho a regular en las deshidrataciones que vienen. En definitiva, pues el níspero es un alimento de temporada muy rico que da entrada a estos frutos de hueso que son característicos de la época y los que tenemos que también disfrutar y tomarlos. Yo veo nísperos y me acuerdo de mi tío Hilde de Benidorm, al que le mando un abrazo porque sé que nos ve. Y sé que le gusta el programa y yo le mando un abrazo tremendo. Tiene unos nísperos, Víctor, mi tío Hilde, que parecen melocotones. No sé por qué, pero toda la zona, él tiene un huerto cerca de la zona de la nucía, no sé, supongo que será el tipo de níspero, que también habrá muchas variedades como los albaricoques, pero parecen naranjas, o sea, son tremendos de buenos y riquísimos. Y Tito, iré a quitarte nísperos, cómo no. Y bueno, pues como decía, ¿no? Consumiendo alimentos de temporada y teniendo este tipo de frutas que entran, en las que una de las cosas que más nos tenemos que preocupar es de nuestra hidratación, en la que ya hablaremos en otro programa y prestaremos y explicaré por qué es tan importante esto de hidratarte, pero indagaremos más en ello. Y poco más que contaros hoy, como siempre, pues dar las gracias a Fibranes Televisión, a Víctor, como no, que sin él os digo que esto no se sacaría adelante. Ayer me escribió y me dijo, dice, ¿volvemos a la carga? Digo, pues claro que volvemos. Y yo encantadísimo siempre de trabajar y de intentar aportar y sumar a todos los que nos veis, que sois el pilar y la gran base del programa, pues aprendáis un poquito en materia de alimentación. Os mando un besazo enorme. Nos vemos la semana que viene. Cuidaros mucho.